La estratégica ubicación geográfica de Cartagena la ha convertido siempre en plaza fuerte codiciada por todas las civilizaciones. Hoy su subsuelo nos recuerda a cada paso lo que fue. En Cartagena se da una circunstancia muy especial, que es la superposición de capas. La ciudad siempre está una encima de la otra. Este edificio ha sobrevivido a la guerra de independencia, ha sobrevivido al bombardeo cantonal, ha sobrevivido a la guerra civil, las guerras carlistas. Si esto hablara... Cartagena ha tenido que sobreponerse a ese desastre que es perder toda la industria, perder toda la marinería. Ahora Cartagena mira al futuro, yendo a buscar su identidad en el pasado para renacer y reinventarse de nuevo. Somos la gran desconocida. Cuando nos visitan turistas de todo el país, se van con un buen sabor de boca de decir, no nos esperábamos esto de Cartagena, ¿no? Cartagena es como el ave fénix. Cada vez que se levanta, se reinventa. Son postales de Cartagena. Con 3000 años es la ciudad más antigua de España, muy marcada por su historia, pero también por su tradición militar y por su industria. Una ciudad blindada por su costa, siempre anhelada, siempre transformándose en un vaivén constante de destrucción y reconstrucción. Esta parte de aquí es romana. Lo que es esta parte de aquí, que es la parte de la continuación del podio. Esta parte de aquí es del siglo XVIII. Esto sería esto es pintura romana. Hay que limpiarla para que se pueda visitar y se mantenga. A los cartageneros les gusta decir que tienen otra ciudad bajo sus pies. Y la verdad es que tienen más de una. Nos asomamos a las excavaciones del anfiteatro romano sobre el que en el siglo XIX se construyó esta plaza de toros. Lo que vemos son parte de las ruinas del edificio del siglo XIX, cuya construcción sepultó las ruinas del pequeño coliseo del siglo I. Tratamos durante toda la intervención de poner en relación la unión de ambos monumentos, unidos además por una línea no física que creo que es muy importante, el mensaje de la lucha del hombre contra las fieras. El hallazgo de la campaña ha sido la fosa bestiaria, que es el surco que encontramos aquí en el suelo, que como su nombre indica es la fosa que atravesaba toda la arena del anfiteatro, en los subterráneos, por donde pues subían los leones, las fieras a la arena, mediante ascensores rudimentarios por poleas, y crear pues una sorpresa, una sensación de algo que no se esperaran los espectadores en las gradas. Nos encontramos en una de las estancias más importantes del anfiteatro, que son las cárceres. Podría ser un almacén, otras se tratarían de vestuarios o de zonas de servicio, en fin, todas las habitaciones que hoy vemos, por ejemplo, en un campo de fútbol. El ayuntamiento está tratando de reinventarse y a través de la recuperación de sus restos arqueológicos poder devolver también nuestro casco histórico, revalorizarlo y ponerlo para el uso y disfrute diario, no solamente de los turistas, sino del ciudadano de a pie. Cartagena es como el ave fénix. Cada vez que se levanta se reinventa y tiene que volver a pensar en cuáles son sus raíces y renacer. Este es uno de los locales cartageneros más emblemáticos. Al mando del Columbus lleva 60 años Félix Sánchez. Algunos le llaman el faro de Cartagena porque desde su terraza ve pasar todo lo que se cuece en la ciudad. Aquí cuando existía, que hasta hace unos años ha existido la obligación, la mili obligatoria, pues los que estábamos en esta zona sobre todo, pues casi podíamos vivir con los militares que había. Cartagena desde siempre ha asimilado en perfecta simbiosis la presencia, siempre simpática, de esa juventud indígena o forastera que durante unos meses de su vida pondrá con sus uniformes una nota más de color. Pusimos un buen televisor grande para que vieran el fútbol y luego le compramos un aparato para que echara películas. El café asiático, si sale de Cartagena y no ha probado el café asiático, el caldero, como no ha venido a Cartagena. Aquí tenemos la mezcla que lleva licor 43, canela, limón y brandy. El asiático se puede tomar a cualquier hora.
Quizás es un poco mejor tomarlo por la mañana recién levantado, cuando te vas al despacho, cuando te vas a trabajar. Aquí se tomaba muchísimo los obreros de Bazán, los obreros de refinería y todo, porque por la mañana esto calienta mucho, da fuerza. Mi amigo Pedro, militar jubilado de la Marina, mi amigo Lorenzo, mi amigo Domingo. Yo terminé el bachiller en el año 54. Chacho, ¿qué vas a hacer? Digo, yo me quiero meter voluntario en la Marina, pero te juro, papá, que voy a procurar llegar a lo máximo que pueda. El espíritu castrense, por el espíritu de los cartageneros en ser militares, en ese orden, en esa disciplina que se les inculca a los militares. El ejército en Cartagena económicamente ha sido rentable, pero también ha tenido sus perjuicios. Aquí todo el mundo habla de los bombardeos de Guernica, los bombardeos de Madrid, pero la ciudad, yo soy viajante, la ciudad que más refugio hay en España es en Cartagena. Claro, es que y tuvimos noches de 5 horas de bombardeo y ningún medio de comunicación habla de eso. Cartagena ha tenido que sobreponerse a ese desastre que es perder toda la industria, perder toda la marinería y todo el ejército. Quiere decir que empezamos a vivir de los servicios y del turismo. Si a esto nos quitan los trenes que teníamos a Madrid y no tenemos trenes, nos hacen polvo. Y es que sobreponerse a las adversidades ha sido el destino de esta ciudad. Cartagena se ha tenido que ir reinventando a través de los siglos. Cada capa de su subsuelo nos arroja luz sobre un pedacito de su historia. En Cartagena se da una circunstancia muy especial, que es la superposición de capas. La ciudad siempre está una encima de la otra y siempre ha sido provocada por guerras o por destrucciones. Al destruirse la ciudad se tiene que volver a crear una nueva ciudad y se utilizan generalmente las mismas piedras. Por eso no nos extraña ver en la catedral elementos que son del teatro romano y así pasa en Cartagena continuamente. Es la historia de Cartagena superpuesta capa a capa. Estaríamos ante una de las ciudades más antiguas de España. Fenicios, griegos, cartagineses siempre van a venir a esta ciudad por sus condiciones naturales y el puerto está protegido a todos los vientos, pero aparte posee una serie de instalaciones militares como eran los castillos. En Cartagena tenemos 5 castillos. Tenemos baterías, tenemos murallas, tenemos baluartes, tenemos fortines, más de 190 elementos catalogados, aunque hay alguien que habla incluso hasta de 400. Eso es algo único y universal, no hay ninguna otra ciudad en el mundo, ni en el Mediterráneo, que posea esa capacidad de defensa, que es lo que hizo que Cartagena fuera inexpugnable. Cartagena siempre se ha identificado con 3 épocas, la época romana, que es la máximo de esplendor, pero luego tiene una gran revolución que es en el siglo XVIII, con la construcción del arsenal militar y crearse el departamento marítimo, y luego también a principios del siglo XX con todo lo que es el modernismo y otra vez el florecimiento de las minas. El siglo XVIII y el siglo XIX, con todo el movimiento de la revolución, en un hecho histórico que para mí es el más importante, que es la sublevación cantonal. Una sublevación que va a conllevar la propia destrucción de la ciudad de Cartagena. Lo que se quiere es mejorar la vida de la gente, la jornada laboral de 8 horas, o abolir la esclavitud, o instaurar el divorcio. Y bueno, y durante esos 6 meses Cartagena se autoproclama como independiente, ¿no? Pero no va buscando su propia independencia, lo que quiere es provocar que en Madrid se constituya la República Federal. El enorme volumen de patrimonio de Cartagena precisa de una ingente cantidad de recursos para conservarlo, y a veces las subvenciones para privados se pierden por lentitud administrativa. Es lo que les ha pasado a los vecinos de la Casa Palacio del Almirante Escaño, que tienen que sufragar las obras estructurales del edificio para que no caiga a pedazos. En esta zona concretamente se puede ver cómo todo esto está inclinado hacia esa zona de allí. Se soltó por la propia tensión, la escalera arrastró lo que es el pasamanos y ahora se supone que el riesgo no tiene. No de colapso del edificio entero, pero sí alguna zona puntual. Ha habido filtraciones, ha estado bastante abandonado. A ver, esta es la casa. Esto es el salón, que da a la calle Medieras. Esto era el gabinete.
Entonces aquí era donde las damas tenían su tocador y para vestirse, y los caballeros pues tenían a lo mejor un escritorio o algo así. Pues no tenía mal precio y entonces pues dije, pues bueno, no era fácil, iba a llevar trabajo, pero yo era joven, tenía tiempo, no tenía prisa por irme de las casas de mis padres y digo, pues, voy ahorrando. La fachada está protegida por la comunidad autónoma y una parte del edificio está protegida por el ayuntamiento. Entonces, cuando tienes que pedir cualquier permiso, una administración involucra a la otra. Y entonces se demora mucho el proceso. De hecho, hemos tardado 3 años en que nos dieran la licencia de obra para rehabilitar el edificio. Entonces, hasta que no se rehabilite estructuralmente, no tiene sentido hacer nada. Este edificio ha sobrevivido a la guerra de independencia, ha sobrevivido al bombardeo cantonal de la revuelta de Cartagena, guerra civil, a guerras carlistas. Si esto hablara, es una maravilla. ¿Te has arrepentido de haberlo comprado? ¿Alguna vez? La ciudad lidia con la a veces ardua tarea de la convivencia de la Cartagena del siglo I con la del siglo XXI. La preservación del patrimonio, sin embargo, no frena el interés de las inmobiliarias en invertir. Ahora mismo Cartagena es una buena zona para invertir, contamos con muchísima demanda y hay falta de oferta, tanto para compraventa como para alquiler sobre todo. Cartagena es una ciudad pequeñita, pero claro, contamos con 4 universidades, contamos con varios hospitales y contamos con varias empresas que son muy grandes como Navante, como Repsol, que eso hace que venga muchísima gente de fuera. Ahora mismo aquí en el casco histórico los alquileres rondan unos 800-900 euros de media por vivienda. De venta, obra nueva, estamos hablando de 2.500, 2.800 el metro cuadrado. ¿Nos enseñas pues un piso que tengáis a claro. la venta o en alquiler? Por supuesto, ¿vamos? La problemática de muchos inversores, porque lo más seguro es que cuando te pongas en obra te vayas a encontrar con algo así. Si te fijas, en todo el centro de Cartagena no hay parking, no hay parking subterráneo porque está todo con este tipo de arquitectura romana y lo que hace es paralizar la obra de inmediato. Bueno, pues esta es la vivienda recién reformada, son aproximadamente 80-90 metros cuadrados, 2 habitaciones y 2 baños, uno de ellos en suite. Este sería el otro baño, con otra habitación. Aquí tenemos la cocina, totalmente nueva. Y por último el comedor, con todas las vistas hacia todo el foro romano y todo lo que hay arriba es la zona del molinete. Bueno, pues esta vivienda se ha vendido en torno a los 180-190.000 euros. Tienes la posibilidad de tener una vivienda totalmente reformada, acomodada y bonita, con esa fachada modernista tan bonita y es lo que enamora de Cartagena, la fachada. Si hay algún lugar en Cartagena en el que se detiene el tiempo es en la Algameca Chica, también conocida como la pequeña Shanghái murciana. Este poblado de barracas, nacido a finales del siglo XVIII, transpira encanto y libertad. Hace más de medio siglo que la Algameca Chica resiste al margen del Estado y lucha por no ser derribada. Aquí tengo lo que es el embarcadero, que aparte lo hemos adaptado para en verano salirnos aquí y tomar el fresco por las noches, la familia, y para tener el barco. Todos tenemos un barquico para salir de pesca hobby, salimos a pescar y a bañarnos con la familia. Las calas que tenemos ahí que son prácticamente vírgenes. Para vivir aquí, con las condiciones que tenemos, te tiene que gustar esto y saber vivir de la naturaleza y de los recursos que te dan, tanto el sol como el agua. El vecino que tiene un remolque con un bidón, vamos al nacimiento que tenemos aquí a 800 metros, nacimiento natural, llenamos y vamos abasteciendo a los vecinos que no pueden. Alcantarillados tenemos pozos ciegos. Cada cierto tiempo alguna administración pues está detrás nuestra porque nos quieren echar. Buen día. ¿Qué tal, Miriam? Bien, esta es mi casa, bienvenidos en este pedacito de cielo, digo yo. Este es mi paraíso.
Es una casa pequeña, pero pues con mucho amor. Por lo menos tenemos las cosas básicas. Estos son las baterías para las placas solares, porque acá no tenemos la energía eléctrica. Tuvimos la oportunidad de que, como él es de acá y tenía una persona que cedía, porque acá se cede la vivienda, entonces nos quedamos con esta casa. No puede haber venta de esto porque esto no es legal. Es alegal. Se cede gratuitamente, entre comillas. Bueno, hay cosas, ¿no? Pues entre familias, pues uno nunca sabe cada cual cómo llevará lo suyo, sí, ¿no? Para los estamentos es una cosa como incómoda, pero como esto lleva ya tantos años, no pueden quitarlo. No son chabolas, son barracas. Realmente es un poblado de segunda residencia y es el vestigio del pasado de cómo se veraneaba en Cartagena hasta hace 100 años. Hasta la llegada del automóvil y la electricidad, en Cartagena se veraneaba así. Y por muchas circunstancias ha quedado como una burbuja del pasado congelada en el presente, ¿no? O sea, no sabes si estás en el siglo XX, o en el siglo XXI, o en el siglo XIX, y no sabes si estás en Europa, o en África, o en Sudamérica, o en el Oriente Asiático, ¿no? ¿Qué es lo que pretendemos nosotros? Nosotros pretendemos declarar el poblado como bien de interés cultural por su carácter etnográfico, no por sus valores monumentales, que no los tiene, por sus valores artísticos, que no los tiene, pero sí por sus valores antropológicos. Como podéis ver, pino, es una cabaña de pino, y aquí tenemos, como yo normalmente no nos quedamos aquí, pues tengo un sofá cama por si quiero hacerlo, pero normalmente la usamos más para eso, para tomar café, para comer, para cenar. Se dan circunstancias que no nos permiten hacer cosas, por ejemplo, el tirar las casas y hacerlas de obra, pero sí el arreglarlas, si quitamos la madera, ponemos una maderita nueva y el techo se va, o sea, se pueden arreglar las cosas y pintar y mantener. Yo recuerdo en aquella época, que estoy hablando hace 60, 65, 70 años casi, que veníamos por aquí y esto se llenaba, que venían en carros, en galeras, y la familia andando desde Cartagena a comerse la tortilla, el conejo frito, y la sandía y el melón lo metían en el agua con un saquito para tomárselo fresquito después. Para mí la algameca es algo muy especial, muy especial. No, esto para mí no tiene precio. En las diferentes capas del subsuelo de Cartagena también encontramos contaminación, la que han dejado las empresas químicas que han explotado el entorno y que en momentos de vacío legal se han llevado los beneficios y han dejado los residuos. Hartos de décadas de buenas palabras, los vecinos exigen soluciones ya. Cartagena limpia. Cartagena limpia. Por una Cartagena limpia de humos. Una empresa que deja fosfoyesos, que deja cadmio, que deja metales pesados cancerígenos, se va de allí, de esos terrenos, y no los limpia durante 3 décadas, pues no me parece ni medio normal, vamos. Sí a la solución. Pasan los años y seguimos en Cartagena con unos terrenos contaminados que están produciendo enfermedades, cánceres. No al polvo. Ya está bien. De que mientan, de que engañen, cuando saben que hay gente que a consecuencia de eso está perdiendo la vida. Y yo lo digo directamente por lo que a mí me toca. Primero fue mi hija y ahora mi hijo, con 45 años, también está luchando contra un cáncer. Los vecinos nos estamos envenenando y nosotros lo que queremos es luchar por nuestra salud. Hace 24 años el CROS cerró y en 2008 Cinsa cerró su fábrica. La ley dice que contamina paga, pero aquí en Cartagena que contamina cobra. Se llevan los cuartos y si te viene me acuerdo. Vamos a las zonas contaminadas de la mano de un experto. Cartagena tiene 3 zonas declaradas contaminadas. Esto es una base ácida de española de zinc. Eso puede tener 15 metros, 16, 20 de profundidad. El tema de mover 1.500.000 metros cúbicos de material fuera de la parcela, pues no es fácil. Nos olvidemos que un camión normal puede llevar 21, 22 metros cúbicos. Pues si tenemos 1.500.000, vamos a sumar los camiones. Por otro lado hay un problema adicional. Hay que hacer un vertedero de residuos peligrosos para poder acoger estos materiales. Bueno, la zona del Hondón, un poquito más abajo, es donde estaba la empresa Potasa y Derivados. Las zonas donde más radiación había se la han llevado ya, Exco se la ha llevado. En el Hondón hay los lodos de fosfato, que estamos hablando de en torno a 700.000 metros cúbicos, y las piritas. Las piritas son semejantes a los materiales ácidos que hay aquí en Española de zinc, que pueden ser ingeridos, pueden ser inhalados, es una de las causas de cáncer, claro. ¿Esto quién lo va a acabar pagando? Esperamos que no sean los ciudadanos.
Otra de las luchas más simbólicas de Cartagena fue el día que ardió el Parlamento murciano. El 3 de febrero de 1992, los trabajadores de Bazán se manifestaron frente a la Asamblea Regional en defensa de 15.000 puestos de trabajo. La ciudad se desangraba por la reconversión industrial. Un cóctel Molotov inició las llamas que hicieron historia. Más de 3 décadas después, 2 de sus protagonistas se reúnen en el lugar donde se libró la batalla. Hola, ¿qué hay? 32 años han pasado. Nada menos que 32 años han pasado. Una crisis que se coincidió todo, no fue una tormenta perfecta, digamos. Ese día venía el presidente de la comunidad autónoma a hacer una comparecencia aquí a la Asamblea y vinimos a hablar con él. Lo que nos sucedió a nosotros en 1992 es que la reconversión industrial aquí llegó una década más tarde que en el resto de cuencas industriales de España. En aquel momento la Comunidad Económica Europea determinó que no podía haber 40.000 trabajadores del naval en España, tenía que haber muchos menos, y había que reducir plantilla a toda costa. 4 sectores completos se vienen abajo: el naval, el minero, el metalúrgico y el de los fertilizantes. Y eso viene a suceder en 1992, que es el año esplendoroso de España, el año de la Olimpiada de Barcelona. Todo el país le parecía ir bien y a Cartagena le iba mal. Estábamos palpando, claramente estábamos palpando. Eso incrementaba mucho la rabia de la ciudadanía. Todo el mundo veía que la ciudad se venía abajo. Lo único que recibíamos eran muy malas noticias de los políticos y policía antidisturbios. Decidimos irnos. Ya, son las 5 de la tarde marcharnos. El error que cometió la policía es dispersarnos y todo apunta a que alguien con un cóctel Molotov, que se hace muy sencillito, tiró, y con la mala fortuna, lo veníamos hablando, que el material de las cortinas no era precisamente algo. Las llamas saliendo por las ventanas fue muy espectacular. ¿Qué pasaba en Galicia? Estaba Manuel Fraga. Manuel Fraga era un peso pesado del Partido Popular y le daba mucho miedo al Partido Socialista del Gobierno enfrentarse a Galicia y a Fraga. ¿Qué pasaba en Cádiz? Pues la diputada de Cádiz era la esposa del presidente del Gobierno, que era Carmen Romero. Pues aquello era también intocable. Nosotros estábamos mucho más desprotegidos. Esa foto del Parlamento ardiendo nos puso en la agenda. Si eso se volviera a repetir, ¿la gente se movilizaría? Pues yo quiero pensar que sí. El equipo de arqueólogos de la Comunidad Autónoma de Murcia, dirigidos por el catedrático Sebastián Ramallo, ha encontrado cerca de la Catedral Antigua de Cartagena restos de columnas y parte de una estructura que podría pertenecer a un teatro romano similar al existente en Mérida. La sorprendente aparición del teatro romano, del que no se tenía ninguna documentación, se convirtió en la punta de lanza del desarrollo arqueológico y patrimonial de Cartagena tras la crisis de los 90. Sin la potente industria ni la inyección económica de los militares, la ciudad se vio obligada a cambiar de rumbo y apostar por nuevos retos. Somos la gran desconocida. Cuando nos visitan turistas de todo el país y del extranjero, se van con un buen sabor de boca de decir, no nos esperábamos esto de Cartagena, ¿no? No esperábamos una ciudad abierta al mar, que está recuperando su puerto. Nada que ver a lo mejor con la Cartagena gris y la Cartagena militar en ese momento de los años también 90, que tuvimos una crisis. Ahora estamos en una Cartagena que es una gran capital turística, una gran ciudad tecnológica, donde se están construyendo actualmente los submarinos del futuro. No se entiende, de hecho, Cartagena sin su armada, sin la actividad militar. No tiene nada que ver, por supuesto, porque ahora ya no se hace la mili aquí y ahí estamos explotando también el turismo de nostalgia, porque aquí hicieron la mili, por ejemplo, Loquillo o Ferran Adrià, ¿no? Y cuando lo cuentas dices, hay que ver, en ese momento hubo salseo en Cartagena. Lo que queremos desde el Ayuntamiento de Cartagena es que quien ha contaminado descontamine. Lo que pedimos a las empresas para que actúen es un proyecto que garantice que no hay peligro para la salud pública y que garantice que ese suelo se puede recuperar para el desarrollo y crecimiento de la ciudad. Si no presentan ese proyecto con todas las garantías, en 3 meses actuaremos nosotros y les pasaremos la factura. Para nosotros es fundamental un trazado ferroviario del siglo XXI para mejorar cercanías con Murcia, pero también, por supuesto, para que llegue la alta velocidad. Es más, estamos peor que el siglo pasado, porque nos han cerrado conexiones directas con Madrid. Y qué decirte del corredor mediterráneo, ¿no? Nuestro puerto necesita conectividad con Europa a través del corredor mediterráneo para seguir siendo competitivos. Creo que tenemos una gran oportunidad, que son los fondos europeos, no perder ese tren. Aunque los militares de reemplazo ya no poblan el paisaje cartagenero, el Arsenal sigue siendo emblema de la ciudad. Ahora con la apuesta de adecuarlo al siglo XXI del almirante del enclave militar, Alejandro Cuerda. ¿Qué tal?
Hola, buenas tardes. ¿Cómo está, almirante? ¿Qué tal? Ana, buenas tardes. Bueno, bienvenidos al Arsenal de Cartagena. Todo lo que se está viendo aquí es el Arsenal en plena ebullición. Aquí tenemos los diques donde se construían los buques y luego en este taller de jarcias, que ahora mismo es la base de submarinos precisamente, se les pertrechaban de pertrechos y al final acababan aquí. Este era el final del barco ya. Estamos embarcados, no solo este Arsenal, sino la Armada entera, en lo que es la transformación digital, acercarnos a las nuevas tecnologías y las estamos incorporando a este arsenal. Inteligencia artificial, proceso de datos, robotización. Ahí tenemos por fin el submarino Isaac Peral S-81, bellísimo, tremendo. Nada, es el reto tecnológico más grande que ha tenido la industria de ingeniería naval en España. Ha sido un programa largo en el tiempo, la orden de ejecución nació en el año 2004 y estamos en 2024, ya tenemos el submarino, el primero de ellos entregado a la Armada dentro de la liga de los submarinos diésel no nucleares. Es el submarino más avanzado que existe ahora mismo en el mundo entero. No es algo exclusivo de España el que hayamos tenido tropiezos. Otros países del mundo, hay que decirlo, han tenido problemas y muy importantes con sus submarinos y sobre todo cuando son prototipos, como Francia, como Inglaterra y como Estados Unidos. Este arsenal es base de estacionamiento de 21 unidades, tenemos buques cazaminas, tenemos buques de SG Pesca, colaboran con la vigilancia de pesca, el Hespérides que va a la Antártida, cada cual más veterano. Una media de 27 años de edad, la verdad es que estamos en un momento de necesidad de renovación de unidades navales, estamos en ello. El Arsenal ha sido el motor socioeconómico de Cartagena durante más de 250 años. No podemos entender al Arsenal sin Cartagena y a Cartagena sin el Arsenal. Yo creo que es una unión, es una simbiosis total a lo largo de la historia. Es un privilegio, la verdad, estar tan imbricado en Cartagena y con su sociedad, ¿no? La sociedad civil tira muchísimo de nosotros, nos sentimos muy arropados, con muchísimo cariño. La agenda social del almirante del Arsenal de Cartagena es muy importante.